Pues, bueno, como he dicho antes, está en Rumanía ahora preparando cosas y, se la están pasando viva. Han mandado fotos al aeropuerto y volverán el viernes, creo. Y a ver si podemos hacer allí muchas cosas buenas en este verano o en Semana Santa, donde sea. Entonces, yo quería dar primero, bueno, antes de meternos un poco en el tema, recordaros que el día 18, o sea, ayer, ¿no? Hoy es 19. Ayer, don José me mandó un correo electrónico y creo que también lo ha enviado por WhatsApp, ¿no? Un correo electrónico de tintura sencillamente muy interesante. No va a ir el roadbook sobre eso, pero me parece que es bueno, seguramente lo hayamos leído un poco por encima, ¿no? Con el correo, pero y a lo mejor no nos ha dado tiempo todavía a saborearlo no masticarlo, sino a saborearlo, como un caramelo, ¿no? Y eso, o sea que es altamente recomendable. A mí al menos me ha encantado y me ayudó mucho. Y yo creo que es un correo electrónico ahora que tenemos la misma acción de gracias muy reciente, del día 2. Pues podemos, bueno, es un motivo para dar muchas gracias a Dios y luego para pensar en nosotros mismos, por lo que se dice ahí, ¿no? En cuál es nuestra historia. Y ahí en ese texto que nos envía, yo creo que es fruto de su oración y hay varios aspectos que nos pueden hacer crecer para adentro, profundizar y asentar lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, ¿no? Cada uno con Dios, ¿no? Bien, ya está. No digo de qué va, pero bien, ya sabréis todos de qué va, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un correo para leer varias veces y rezar con calma y tener ahí como referencia, ¿no? Y entonces el God Break este mes sí que me sugería que fuera sobre un correo anterior, a ver si lo encuentro. Un correo anterior del día 12, ¿vale? Por si así lo tenéis es más fácil de localizar. El que he dicho antes es del día 18 de ayer y este otro es del día 12. Entonces, él me sugería que rezáramos hoy sobre este correo. Y surge de un evangelio en el que Jesús nos dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y entonces leo algunas cosas y luego las comento, ¿no? Si tuviera una pizarra podríamos escribir aquí cosas, pero dice, venid en pos de mí, pensando en nosotros. Nos conviene no alejarnos del tuteo. O sea, lo que propone él es que tratemos que nuestra relación con Dios sea de tú a tú. Porque a veces eso nos cuesta un poco, ¿no? Y nos ponemos delante de la Eucaristía, nos ponemos delante de un sagrario, nos recogemos en oración en nuestra casa. Y no sabemos muy bien qué decir o cómo dirigirnos al Señor. Y entonces lo que nos sugiere aquí este Evangelio es tratar a Dios de tú a tú. O sea, que al final lo interesante de la vida cristiana, lo interesante de nuestra fe es que Dios es nuestro Padre. O sea, que yo soy hijo de Dios, que puedo tratar a Dios como Padre, ¿eh? y que puedo hablar con Él de tú a tú. O sea, que no tengo que pedir una instancia o no tengo que pedir cita con Dios para... O sea, que a Dios está siempre conmigo y yo siempre estoy con Él. Yo puedo estar siempre con Él, pero Él está siempre conmigo. Y el modo que Él desea que le tratemos es de mucha confianza.
sea, porque nos quiere tanto, es un amor tan grande el que nos tiene, que a él le debe resultar raro que nos dirijamos a él de otra manera que no sea de confianza, de tú a tú, ¿no? O sea, venid en pos de mí, ven conmigo. Y entonces aquí lo desarrolla un poco esto, ¿no? O sea, en pos de mi persona, tú en pos de mí, tú detrás de mí y yo detrás de ti. Yo y tú estando tú delante y yo detrás. No estamos implicados en una causa, que también. No servimos a un grupo, que también. No queremos hacer lío y que se extienda el Evangelio, que también. Pues antes de todo eso, o por debajo, o sosteniendo todas esas motivaciones, vengo en pos de ti, Jesús. Yo creo que esta es la clave, ¿no? O sea, que no hemos sido convocados a una movida o a pertenecer a un grupo o ni siquiera a la misión que tenemos de extender el Evangelio y llegar a todas partes y a todas las almas, ¿no? A todas partes, no solo en extensión, sino también a todas las personas, ¿no? Sino que, o sea, que todo eso también. Pero antes de todo eso, yo vengo en pos de ti, Jesús. O sea, yo voy detrás de ti, Jesús. Jesús va delante de mí y yo voy detrás de él. Y en mis pensamientos, en mis motivaciones, en mis deseos, yo voy detrás de Jesús. Y Jesús va delante de mí. O sea, el que va por delante es Él. El que abre camino es Él, ¿no? El que resuelve las cosas es Él. El que tiene la iniciativa es Él. El que me dice por dónde ir o qué espera de mí o cómo me ve es Él. Él va delante siempre. Y esto puede parecer una tontería, pero muchas veces nosotros pensamos que vamos por delante y vamos solos. Entonces, ni vamos por delante ni vamos solos. Yo creo que es una cosa muy sencilla, pero que se nos olvida muchísimo porque somos un poco torpes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso yo creo que es como una cosa que se nos tiene que fijar en la cabeza, ¿no? O sea, no voy solo por la vida, ¿eh? Ni buscando a Dios allí donde está, sino que Él está conmigo, Él va delante y yo voy detrás. Y Él me va diciendo por dónde quiere ir. O sea, o Él va yendo y yo le voy siguiendo. Pero Él elige por dónde va, ¿no? Y yo me fío y voy detrás de Él. Y cuando tanto, y eso nos lo sugiere al final del correo, ¿no? O sea, como una cosa concreta nos puede ir para este mes, para estas próximas semanas, es en la misa, si nos fijamos, hay muchos momentos en los que estamos tratando a Dios de esa manera, de tú. Y hay un momento en el que el sacerdote dice, lo tengo por aquí apuntado, bueno, en muchos momentos de la misa, ¿no? Pero hay una oración cortita que el sacerdote reza en silencio, para adentro, que justo antes de la comunión, que el sacerdote le pide en esa oración, al final de esa oración le pide que nunca me separe de ti, ¿no? O sea, no permitas que me separe de ti. Pues esa es la idea, ¿no? O sea, es una oración tan confiada, ¿no? O sea, no permitas que me separe de ti. O sea, alguien que está, o sea, yo cuando le estoy diciendo a Dios eso de corazón y se lo estoy sabiendo lo que le digo, Señor, no permitas, o sea, te voy a comulgar ahora, te voy a comer, no permitas que me separe de ti. O sea, aunque yo quisiera separarme de ti, te pido que no me dejes, ¿no? O sea, que lo arregles de tal manera que no permitas que me separe de ti, ¿no? Y claro, eso es un modo de dirigirse a Dios totalmente novedoso. Es el de Cristo, ¿no? El de Cristo en cómo habla con su Padre, ¿eh? Y de ahí la Iglesia aprende y por eso compone, bueno, formula estas oraciones tan confiadas, tan cercanas, ¿no? No permitas que me separe de ti. Y yo creo que cada vez que, o sea, si conseguimos habitualmente ver a Jesucristo de esa manera, tan cercano, tan confiado, o sea, tan conmigo, ¿no?
Pues es que me da muchísima paz, es que no tengo miedo a lo que me pueda pasar. O sea, no tengo miedo a tener tropiezos, porque lo sabrá, pero le vuelvo a decir, Señor, no permitas que me vuelva a separar de ti, ¿no? O sea, quiero estar contigo. Y así vamos fomentando el deseo, que muchas veces pues somos torpes y pero el deseo siempre está ahí, el deseo de no separarse nunca de él, de siempre estar contigo, ¿no? Pues este mes, ¿no? Yo creo que fijarnos en la misa, en todos los momentos en los que nos estamos hablando con Jesucristo o con Dios Padre, de tú a tú, como un padre, ¿no? Y ya os digo que, bueno, antes acabamos de tener la misa y si uno está un poco atento es que es continuamente, ¿no? O sea, no nos dirigimos a Dios como alguien lejano o importante, sino pues como la esperanza de mis días y bueno, eso, ¿no? Y luego en nuestras oraciones, que sea una oración muy confiada, muy de tú a tú, que porque a veces no sabemos muy bien qué rezar y se nos quedan cortas las oraciones tan bonitas que hemos aprendido de pequeños, ¿no? Y cuando conseguimos despegarnos de esas oraciones, o a raíz de esas oraciones despegarnos y poder componer o formular nuestras propias oraciones, pues claro, eso es como es la muestra de cómo cómo es esa relación entre Jesucristo y yo. Porque al final los demás estamos alrededor, en la vida pasan cosas, pero, pero lo importante es cómo es esa relación. O sea, esa relación entre Jesucristo y yo. O sea, nosotros dentro de un rato expondremos aquí el Santísimo, estará expuesta la custodia aquí, y automáticamente empiezan a establecerse vínculos diferentes, cada uno con Jesucristo. Él es el mismo, Él está aquí, ¿eh? Y está aquí para todos igual. Él, es Jesucristo. Y automáticamente en cuanto lo exponemos, bueno, también ahora pero está dentro del sagrario, ¿no? Pero en cuanto se hace tan visible, automáticamente empiezan a establecerse como vínculos invisibles, ¿no? Entre cada uno de los que estamos aquí con Él. Y cada uno tiene su propio vínculo, su propia relación, su propia mirada, su propia espera, ¿no? Pero, y todas diferentes, todas nuevas, todas valiosas. Pero ver cómo es esa relación, ¿no? Porque al final es verdad que en la... que... por aquí. Pero es verdad que la oración en común es necesaria porque compartir la fe es importante, es fundamental. Y vivir la fe en comunidad es fundamental. Que sentirnos familia es fundamental. Pero luego, además de eso, o sea, esa es una gran pata, pero la otra gran pata es la que cada uno tiene con él, ¿no? Y ahí, claro, mirando, pues puedes pensar, jo, pues yo es que mi relación con Jesucristo es tan pobre, ¿eh? Es que, no, porque podemos mirar al de al lado y decir, jo, me parece que está, está teniendo una oración súper, ¿no? Y cómo le mira, ¿no? Esto lo he oído muchas veces, ¿no? De personas, ¿no? Es que, claro, ¿cómo le mira a Jesús? Oye, tú mírale a Él, no te compares con nadie. Y lo que sí le puedes decir a Jesús es decir, Señor, desearía mirarte como te está mirando esta, ¿no? O desearía saber decirte algo. Pero, bueno, pues estás aquí, estás conmigo, estás con nosotros. Y entonces ahí comienza un tú a tú, un tuteo, ¿no? Pues eso, lo que nos propone es el tuteo. Y entonces luego hay otra... bueno, esto es un poco la idea, ¿no? Luego, repasando el Padre Nuestro antes, mientras rezaba un poco, pues el Padre Nuestro está lleno, o sea, es que hay cantidad de oraciones, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos a Dios, ¿no? Pues venga tu reino.
hágase tu voluntad, danos hoy el pan que necesitamos, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer, líbranos del mal. O sea, ¿cómo es ese tuteo, no? Y a lo mejor estamos repitiendo oraciones bellísimas todos los días continuamente y no nos estamos dando cuenta de la carga personal que está teniendo esa oración, ¿no? Porque tiene una carga personal brutal. Y a lo mejor las estamos repitiendo como sin darnos cuenta, ¿no? O sea, sin caer en eso, ¿no? Y, o sea, el tuteo, yo creo que sí, yo creo que es una cosa interesante para estas próximas semanas, tutearnos mucho con Dios. Y es bonito cuando uno conoce a gente que pues, expresa como su relación con Dios. Es muy bonito ver cómo hay personas que tienen una relación de confianza increíble, impresionante con Jesucristo, ¿no? O sea, cómo se dirigen a Él, con qué confianza, ¿no? Y con qué... O sea, eso es una conversación muy auténtica, muy cotidiana. Y incluso se pueden enfadar con el Señor, porque el vínculo es tan personal, tan auténtico y tan vivo, que es que no tienes miedo a mostrarte con el Señor cómo estás. Y cuando estás alegre, y cuando estás enfadado, y cuando estás preocupado, y cuando estás triste, y cuando estás... porque es todo, como lo vives, no tiene filtro. Lo conoce como lo vives. Y cuando se lo transmites como lo vives, sin filtro, sin el filtro de la oficialidad, sin el filtro de la artificialidad, ¿no? Sino que es tal cual, ¿no? Y eso, bueno, entonces esto es un poco una primera cosa que os quería comentar. Y luego la segunda, una primera cosa muy interesante, más o menos, he dibujado un poco el escenario para que cada uno ya, por su cuenta, pues podemos ir cayendo en esto, ¿no? Ir cayendo en cómo hacer que nuestra relación con Jesús sea más auténtica y más directa, ¿no? Más confiada, ¿no? Y luego la otra cosa era algunos que también me sugirió don Josepe, así como tema general, y yo lo he encontrado un poco en algunas lecturas que hemos leído estos últimos días. Entonces yo aquí tengo en concreto 3 que había visto, ¿no? 3 que a mí en días anteriores me han ayudado y que he visto que tienen un poco este elemento común. Y son lecturas del 9 de enero, del 16 y del 17, que tenía aquí señaladas, ¿no? Entonces, la del 9 y 16 son de Isaías y la del 17 era del Evangelio, de San Marcos. Y es un poco el tema que las une a todas, es el del esposo. El esposo. Y entonces voy a leer un poco estas 3 cosas. Son como 3 frases, ¿no? La del 9, Isaías cuenta, escribe aquí, ¿no? Dice, yo el Señor te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. O sea, estas tres lecturas tienen en común un poco la elección que Dios me ha hecho. O sea, Dios se ha fijado en mí, especialmente bueno, y me ha dado algo especial, esa elección, esa alianza, ¿no? Y esto lo refleja Isaías como profeta, hablando del pueblo de Israel. Pero igual que hay una elección y una alianza con un pueblo, hay una elección y una alianza conmigo. En concreto conmigo, Miguel, y contigo, bueno, con cada uno, ¿no? Y entonces,
visto, visto como elección, como alianza de Dios conmigo, o sea, como Dios, no estoy leyendo un texto de Isaías, si yo lo leo como algo que Dios me está diciendo a mí y lo transformo en mi elección y en mi vida y en mi misión, pues entonces es brutal, ¿no? Vamos a leerla otra vez, un poco para ver la fuerza que tiene, ¿no? Tú imagínate que Dios te está diciendo esto a ti, ¿no? Dice, yo el Señor te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Claro, que Dios me diga a mí que quiere que yo sea luz de las naciones, pues es bastante fuerte, ¿no? O sea, pero si me tengo que calentar el abrigo para no pasar, o sea, si estoy fatal, ¿no? Pues, no, pues eso, ¿no? Y para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. O sea, tú no eres una mosquita muerta. O sea, que tú vales mucho, ¿no? O sea, que Dios me ha elegido o sea, no se puede decir más grande, ¿no? O sea, para ser luz de las naciones, para liberar a los cautivos. O sea. Y entonces eso, si yo me lo creo, claro, el problema es que no me lo creo. Pero cuando yo me lo crea, o sea, y nos lo creamos, si yo me lo creo es que tenemos una fuerza arrolladora que es imparable. ¿Eh? Y tenemos un potencial, o sea, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la elección de Dios, no tenemos más. O sea que, pero eso, o sea, no tenemos la fuerza del entusiasmo, ¿no? Tenemos la fuerza del respaldo de Dios. O sea, que quien hace que las naciones tengan luz es Dios que da luz a las naciones. Y para eso, pues, elige personas. Bueno, voy a pasar porque tampoco me quiero alargar. Voy a leer la otra, son dos más, las leo y ya está. La otra era del 16, lo tengo por aquí. Es que la Blanc Bible daba mucho. Y entonces dice la otra que casualmente también era de Isaías, ¿no? Dice, a ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada. Desposada, no hace falta que lo explique, se entiende lo que significa, ¿no? O sea, desposada es cuando es que es esposa, o sea, que tiene esposo. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. O sea, esto también si lo meditamos, también da mucha luz, ¿no? O sea, no somos... o sea, esto es una cosa que para que lo recéis por vuestra cuenta, ¿no? Yo también lo voy haciendo, ¿no? O sea, si Dios es mi esposo, o sea, Dios no es esposo solo de una mujer consagrada o de un hombre consagrado, ¿no? Es cuando yo, no estando en esa situación especial, entiendo que Dios es esposo para mí también, pues, bueno, es otro plano, ¿no? Entonces, y dice, ¿no? O sea, te llamarán mi predilecta, ¿eh? Y a tu tierra desposada. O sea, tu tierra tiene esposo. O sea, tu vida, tu cuerpo, tu historia, tu existencia tiene esposo. ¿Eh? Porque a lo mejor no lo has buscado, bueno, no lo has buscado, porque se te ha desposado, tu tierra es desposada, tu historia ha sido desposada. O sea, tiene su esposo. Puedes ser consciente o no, puedes quererlo o no, o rechazarlo.
puedes saberlo o no, pero cuando tomas conciencia de que tienes esposo, ya no actúas igual. Ya, estoy a punto de estornudar, pero, o sea, ya no, o sea, vives de otra manera y enfocas las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Porque el Señor te prefiere a ti. Tu tierra, ten esposo. Y vamos, eso, lo he dejado caer un poco porque son cosas más que no estoy haciendo elementos teóricos, sino como dejando elementos de oración para las próximas semanas, ¿no? Porque tienen mucho detrás y podemos escribir sobre esto y, ¿no?, como darle vueltas a esto, ¿no? Señor, el otro día en el God Break, don Miguel dijo que tengo esposo. O sea, es verdad. O sea, Señor, ¿tú crees? Bueno, a ver qué dice él, ¿no? Y la otra cosa, el otro texto que quería leer, el último, es el del Evangelio de antes de ayer, que dice San Marcos. Bueno, ya es más conocido porque es el momento de las bodas de Cana. Y entonces dice, es que pueden ayunar los amigos del esposo, porque está contando cómo los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y eh, vieron a unos pringados que no ayunaban. Y entonces les dicen, oye, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Le dicen a Jesús. Y Jesús les contesta, es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Misterio, si tuviéramos aquí estudiantes de... Pero, o sea, mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. O sea, que la presencia o sea, el estar en compañía de Jesús hace que vivamos, o sea, que amemos la vida y que disfrutemos de todas las cosas, ¿no? O sea, el ayuno es muy bueno, como decía en un libro, ¿no? O sea, el ayuno es muy bueno, pero a lo mejor es más bueno una buena comida, ¿no? O sea, que los discípulos cuando el esposo está con nosotros, lo que desea es que vivamos las cosas con toda el alma y que disfrutemos de todo. Que disfrutemos de todo lo que es bueno, porque todo es bueno. ¿No? Y que disfrutemos de la creación, que disfrutemos del frío. Y, bueno, no tanto, ¿no? Bueno, un poquito solo. Pero o sea, que disfrutemos de nuestra existencia porque tenemos esposo y el esposo está con nosotros. Y si Él está con nosotros no nos falta nada, o sea, no necesitamos nada más. O sea, todo lo que necesitamos lo tenemos. Y si nos falta algo, pues Él nos lo da. Y si algo no tenemos es porque no lo necesitamos. Y si algo echamos en falta es porque podemos vivir sin eso. Y si, ¿no? No solo podemos vivir sin eso, sino que podemos vivir con toda el alma sin eso. ¿No? Y bueno, ya está. Más o menos. ¿No? Sí, ¿no? Pues bueno, pues estas cosas. Los amigos del esposo. Esa es otra, ¿no? Que había apuntado aquí también. Dice, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Claro. ¿Quiénes son los amigos del esposo? O sea, me considero uno de ellos. ¿No? Y bueno, y eso, ¿no? Pues
¿Qué más? Pues no está. Os contaría un chiste, pero ahora te dejo. Bueno, pues dejamos estas cosas un poco. Bueno, la primera, que un poco por hacer recopilación para que no nos olvidemos. La primera cosa que hemos visto eran dos cosas, ¿no? La primera, la del tuteo, o sea, la del tuteo, esa cercanía, ese que Jesús va por delante, yo voy detrás de él. Y ser conscientes de que el que va delante es él y del que va detrás soy yo, ¿no? Y de que los dos vamos juntos y lo que hacemos lo vivimos juntos. Y luego la segunda es el pensar que tenemos esposo, ¿no? Pero cuando nos olvidamos que tenemos esposo, pues vivimos muy solos, ¿no? Y nada más, vamos a pensar un poco.